Hola, Buenas buenas noches, noches. ¿Qué tal? buenas Buenas noches. noches. Agradecemos al director ejecutivo del Colegio Bertoni por hacernos esta breve presentación de este live que se titula La poesía, el puente entre el español y el portugués. Tenemos como invitado en esta noche, en esta ronda de tereré que decidimos exhibir para, Así es. de alguna manera minimizar esa frontera que nos separa y unirnos a través de esta rica ronda de tereré que estoy segura también atraviesa del otro lado del Paraná y está presente ahora en la mesa del profesor Fabio. Muy buenas noches, profesor. Agradezco tu presencia. Quiero contarle a la platea que somos maestros del Colegio Bertoni. Yo soy profesora de literatura del Colegio Bertoni del lado paraguayo, acá de Ciudad del Este. En este momento yo les saludo desde Minga, Guazú, a 30 kilómetros de la frontera, muy próximo al río Acaraú, tierra adentro. Y el profesor desde Foz de Iguazú, y estaremos hablando, dialogando sobre poesía, una invitación amena, una invitación que pretende abrir espacio para el diálogo, para la reflexión, invitar también a nuestros estudiantes a ejercitar esta práctica de diálogo que en este momento se convirtió en un modo de articular saberes, porque finalmente esta pandemia nos distanció y buscamos nosotros nuestros propios medios de diálogo finalmente. Buenas noches una vez más, profesor, y te cedo la palabra. Buenas noches, profesora Marina. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Paulo. Yo soy de Foz de Iguazú, acá del lado brasileño de la frontera. Soy profesor en el Colegio Bertoni de gramática de la lengua portuguesa para el curso preparatorio para el vestibular, para el ingreso en las universidades. Y acá también soy profesor en el curso de Derecho en la UniOeste, Universidad Estadual del Oeste del Paraná. Y yo tengo una perspectiva de la frontera también. Yo creo que la frontera, Marina, no solo nos aparta, pero nos acerca también. La frontera, De yo la todos. comprendo como un lugar en común que nosotros de acá, de la frontera, vivenciamos. Frontera no es solo la línea, la división, Que nos sino separa. un espacio que nos agrega, que nos acerca. Así que yo, como hijo de paraguayo, mi padre vino a Brasil con 17 años de edad, solo con la ropa del cuerpo, con malaria, y se quedó por acá en Brasil por 60 años. Yo, como hijo de paraguayo, tengo una afinidad, un amor con el Paraguay. Yo soy brasileño, pero Paraguay también tiene algo de mi patria, gracias a mi padre. Así que la Entiendo, me habías lengua, contado. gracias. El Entonces, español es mi lengua nosotros, materna. claro, claro. Entonces, nosotros en esta noche vamos a pensar esta frontera como un espacio liminal, como un espacio de tránsito, de diálogo, de reflexión. Y vamos de alguna manera a pensar esta frontera como un espacio de encuentro, ¿verdad? Y que es justamente lo que estamos haciendo en este momento. Así es. Nosotros nos propusimos de alguna u otra manera, entonces en este diálogo de esta noche, poesía, un puente entre el español y el portugués, abrir esa frontera que permanece cerrada entre nuestros países. La abrimos a través del diálogo, a través de la reflexión, a través de un espacio para el pensamiento, a través de un espacio para la poesía en este tiempo en donde estamos tan tensionados, en donde estamos tan desajuciados. Creemos que detener nuestra marcha diaria y reflexionar, escuchar un texto poético, adentrarnos en la poesía, transitar hacia donde nos propusimos esta noche transitar, hacia la traducción, es sumamente interesante para todos nosotros como comunidad educativa del Colegio Bertoni. Muy bien, De acuerdo. queremos no robarle tanto tiempo a nuestro público, pero queremos que este tiempo que permanezcan con nosotros sea un momento intenso, un momento agradable, un momento que nos permita dialogar sobre todo.
Bueno, hoy vamos a hablar de traducción también, ¿no es cierto, profesor Fabio? Así es, de poesía, de traducción, de lectura, interpretación, un poco de todo. Un poco de todo, hacer un poco público nuestras salas de clase del Colegio Bertoni, nuestras clases de literatura, nuestras clases que comúnmente socializamos con nuestros estudiantes. Y hoy abrimos también De acuerdo. comunidad educativa para todo el país y otras fronteras que en este momento estamos disipando. Bueno, quiero iniciar pensando lo siguiente. Oímos decir con frecuencia que la traducción es apasionante, ¿verdad? A ¿Verdad? veces los resultados no son tales, ¿no es cierto? Es, de hecho, innegable que se produce una pérdida a traducir de un sistema lingüístico a otro un texto. Es cierto también que esa pérdida debe ser aún mucho más complejo a la hora de pensar un texto poético. Y de eso queremos hablar contigo esta noche. ¿Cómo ha sido tu experiencia de traducir textos poéticos de grandes autores como Federico García Lorca, traducirlo al portugués? ¿Cómo te aproximaste a esos autores? ¿Cómo vos pensás es posible esa traducción poética? Tu experiencia como traductor, tu experiencia como literato. Entonces te cedo la palabra y como nuestro invitado de honor, sos dueño de la palabra. Me gusta mucho este término, te cedo la palabra o te doy la palabra. Es una expresión tan linda, es tan amigable esta expresión. Es como, me llamo al silencio para oírte, pero también para participar contigo a la vez, porque el silencio finalmente también es un decir, es cuando te doy la palabra y me pongo en posición de receptor y seguimos este diálogo que espero sea de lo mejor. Sí, el diálogo es fundamental en estos tiempos, sobre todo, Marina. Muchas gracias por la presentación. Así que sobre lo de la traducción, mi experiencia como traductor me llevó a traducir a diferentes idiomas. Yo traduzco desde el español sobre todo, pero también del catalán. Tengo trabajo de traducción de basco, euskara que yo estudié también, y de gallego. Y un paradigma de la traducción dice que la traducción nunca será fiel. Hay una expresión en italiano que dice traduttore, traditore. Traduttore, traditore. El traductor es un traidor. Traidor. Traiciona el texto. Traiciona el texto. Así que no es posible ser fiel todo el tiempo con el texto original, con la lengua de partida, porque hay una lengua de partida y una lengua de llegada. Y no es posible hacer toda una transición completa desde una lengua hacia otra. Algo se pierde. Esto es paradigmático de la traducción. Algo se pierde. Y así que el traductor, Marina, debe elegir los valores, los elementos que considera más importantes del texto para hacerlos llegar lo más completos posibles en la lengua de llegada. Así que en la traducción literaria, que es aquella que me dedico, es tanto más difícil porque la necesidad del traductor de comprender el texto, interpretarlo, de mantener el ritmo en caso de poesía, que es mi especialidad. Yo soy traductor de poesía, que es muy más difícil, que es la cuestión de las sílabas poéticas, hay la rima, el ritmo, todo, hay la complejidad de la sentencia, de las frases. Todo esto tiene que ser trasladado a la lengua de llegada. Y algo se pierde, es natural que algo se pierda. Así que el traductor va a ser infiel en algún nivel, pero él tiene que elegir cuáles elementos se trasladarán en la lengua de llegada. Mira qué interesante. El traductor, de hecho, sí, se dará alguna u otra pérdida, pero de repente también, de hecho, al momento de ejercitar la traducción, ya existe una suerte de apropiación sobre el texto que también podemos pensar que se enriquece.
un posicionamiento de enriquecerlo, de buscar ese puente, ese tránsito de una lengua a otra y de llegar a otros, ¿verdad? Entonces, de ahí, desde esa mirada, desde esa perspectiva, se puede hablar también de una suerte de enriquecimiento desde el momento que llega a otras personas a través de otras lenguas. Quizás no llegue la misma, pero yo creo que el texto poético es eso, ¿verdad? Es ese paso que se da permanentemente. Es también bastante interesante. Así es, estoy de acuerdo. Los buenos traductores imprimen algo de su identidad literaria en el texto. Incluso los concretistas, Augusto de Campos, por ejemplo, en Brasil, tienen una escuela que se llama de transcreación Sí. en español, que es apropiarse del texto y reescribirlo por completo en la lengua de llegada. Esto sería la transcreación. Así que no es Entiendo. solo poner algunos elementos sutiles, pero recrearlo, recrear todo el texto en la lengua de llegada. Así que hay esta apropiación, Marina, estoy de acuerdo. Entonces coincidimos en ese punto que vemos la traducción como un ejercicio, como una suerte de, como un ejercicio de apropiación y de reescritura del texto, ¿verdad? Que Así creo es. que también es la directriz o el delineamiento que vos asumís a la hora de traducir los textos poéticos. Mirá que trabajás a autores que exigen demasiado, ¿verdad? Así es. Porque Dímelo. justamente me decías de que trabajas con autores que están sumersos en una métrica muy exigente que debe ser trasladada a la otra lengua. Entonces, sumamente complejo el trabajo y de hecho que es valiosísimo entonces. Sí, y la rima también. Trasladar la rima es siempre un desafío. A veces es necesario reconstruir todas las frases, toda la estrofa, para poder imprimir una rima, un ritmo, mantener el ritmo en el lenguaje del texto. Y hay una otra perspectiva, Y Marina, hay una otra, sí, si me permite, que es la de las escuelas de traducción. Hay la escuela francesa y la escuela germánica. claro. La escuela francesa es aquella que dice que el traductor tiene que agir como si fuera el escritor reescribiendo el texto en la lengua de llegada. Así que yo pienso que es aproximar el texto al lector. La escuela germánica, al revés, se busca apropiarse de elementos de la lengua de partida, para aproximarlos al lector. Así que yo pienso que acercar el texto al lector. Si para la escuela francesa es acercar el texto al lector, la escuela germana es acercar el lector al texto. Llevar al lector para estas cuestiones léxicas, la gramática de la otra lengua, los términos, expresiones idiomáticas. A veces traducir una expresión idiomática sería para la escuela germánica una forma de enriquecer la lengua de llegada. Por ejemplo, en español hay la expresión tomar el pelo. Quis traducindo para el portugués, pegar o cabelo, não hace ningún sentido. Excelente. Pero sería una forma de enriquecer la lengua, O acercarse de la buscar, lengua. o en todo caso, buscar un término posible, próximo, similar que se dé en la lengua que pueda ajustarse, Sí, ¿verdad? Y ese y ahí ejercicio de sería el esa búsqueda, procesamiento. es sumamente enriquecedor, de hecho. Y encontramos también entonces en ese momento expresiones próximas entre sí que a veces pueden tener connotaciones distintas. Muy bien, Así es. entonces, avancemos en nuestra... ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Vamos a conocer tus textos poéticos que se tradujo al portugués, del portugués al Puedo español. compartir mi presentación. Bueno, yo creo que en este momento vamos a aproximar el texto al lector. Así es. ¿La puedes ver? Todavía no.
Manuel, que nos escucha. Creo que Manuel va a compartir. Vale. Va a dar el permiso para compartir. Ella estará compartiendo. Y decime, profesor Fabio, este ejercicio o esta práctica de traductor, ¿lo ejerces desde hace cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hace que venís haciendo? Yo creo que unos 15 años ya, Marina. Yo empecé con un blog traduciendo por, como juego, no era algo serio. Yo traducía y ponía en mi blog, así que empecé a traducir poemas diversos de catalán, del español, y lo ponía allá. Y ellos empezaron a tener una repercusión, me pedían para publicar en revistas, en libros, en antologías, y así empecé algo que no era serio, en una actividad seria, y hoy tengo ya varios libros de traducción publicados. Cierto, comprendo perfectamente. Ahí está, profesor, ya se proyectó tu... Vale. Mientras yo me tomo un tereré y te escucho, y te ayudo a compartir. Vale. Déjame mirar, ahí está. Ahí entonces lo que yo había preparado sobre traductores del italiano, lo de la escuela francesa y la escuela germánica. Algunos de mis libros, Marina, de traducción, esta colección yo la publiqué en 2009. Fueron 4 libros de una vez, pues en portugués. Poesia basca, poesia catalã, poesia espanhola e poesia galega. Título Das origens à guerra civil, de los orígenes a la guerra civil. Así que hice una investigación desde los orígenes de la poesía, de la literatura de estas 4 lenguas, hice una antología en 4 volúmenes. Nosotros pensamos en la época publicarlas en un volumen solo, pero la editorial prefirió publicarlas en 4 volúmenes. Así que acá las tengo. Entonces son 4 antologías. ¿Las 4 han sido publicadas al mismo tiempo, en el mismo año? El mismo tiempo, en una sola presentación, de una vez. Una producción abundante, entonces. Y fue mi primer trabajo, un trabajo que me tomó mucho tiempo. Después, entonces, en ese momento, tu trabajo era una suerte de volcán en erupción. Sí, empecé con un todo blog. para afuera. Empecé con un blog publicando traducciones del vasco, del gallego, del español, del catalán. Y cuando me di cuenta tenía ya un proyecto, que era este proyecto grande, y me dediqué unos 3 años a él hasta que hiciera esta antología. Fue un trabajo que me demandó mucha energía en aquello entonces. Después publiqué el romancero gitano, romancero cigano en portugués, de Lorca. Después estos autores de México, Blanca Luz Pulido, Juan Castañeda, Luis Aguilar. Teníamos un proyecto con una editorial de México, así que publicamos autores brasileños en México y mexicanos en Brasil. Y así que traduje estos 3. Delfim Praça, un poeta de Cuba. Alfredo Fresia, de Uruguay. Fernando Cabrera es un cantante conocido de Uruguay. Darío, 2 libros, Los motivos del lobo y una antología para niñas. Víctor Sosa, un poeta uruguayo que vivía en México. Una antología de poetas brasileños traducidos al español. Yo los traduje, pero hoy no lo hago más. Este otro de Rubén Darío. ¿Perdona? Sí, me habías dicho que no hacías más eso. Sí, hice algunos trabajos de traducción del portugués al español, pero hoy día ya no lo hago más. No, yo creo que no tengo
la profundidad de conocimiento necesario para la traducción literaria hacia el español. Comprendo. Rubén Darío, Margarita Pintado, una escritora de Puerto Rico, y otros libros. Así que hoy día son como que unos 20 libros de traducciones que ya tengo. Bueno, entonces en estos 15 años has viajado dentro de varios textos, de una lengua a otra. Imagino que hoy o cubren todo tu imaginario, hacen parte de tu quehacer cotidiano y hoy se convierte en tu principal fuente de diálogo, de reflexión seguramente en tus espacios académicos, en tus espacios en aula y en estos espacios que abrimos aquí, ¿verdad? Sí, no en el aula no, porque yo imparto clases de Derecho. Así que es una actividad paralela que yo tengo como traductor. Yo Y soy profesor de... en clases del Colegio Bertoni, allá yo soy profesor de gramática. profesor Gramática, de no, gramática. no trabajamos con textos literarios. Así que es una actividad paralela, ¿no? Que yo Comprendo. hago, además de todo el resto. Pero decime, ¿es posible trabajar gramática sin trabajar textos literarios? No es posible, no se puede plantear gramática a partir de textos literarios. Sí, ciertamente, pero en el programa que nosotros tenemos está muy volvido al lenguaje culto, y en portugués nosotros tenemos reglas gramaticales muy estrictas que son distintas del lenguaje oral, digo, porque en portugués hay un abismo entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Así que tenemos que trabajar mucho en el colegio estas cuestiones, ¿no? del lenguaje escrito. Pero sí, se puede trabajar. Sí se puede. De hecho, que debe ser una apertura que tenemos que abrir nosotros como maestros. Ahí el profesor Pablo está oyendo. Me parece que es demasiado interesante también que los jóvenes vean la posibilidad de aproximarse a una lengua, no solamente de una perspectiva gramatical rígida, ¿verdad? Porque yo creo que ahí también hay una suerte de rechazo de parte de los estudiantes cuando la rigidez por sobre todo prima, ¿verdad? Y no son espacios así abiertos, cuestionables, que son finalmente espacios valiosísimos para el aprendizaje. Y para abrir la reflexión, proporcionar el diálogo con los alumnos, Por para que supuesto, hagan este ejercicio, ¿no? sí. Más aún, por ejemplo, esta práctica de traducir textos aquí en Frontera sería un ejercicio, creo que muy bien recibido de parte de los estudiantes. Así es. Que Además de que que podíamos iniciar algún proyecto de eso, ¿verdad? es posible. Además Es de posible. que yo me dedico a la traducción literaria, pero la traducción tiene múltiples campos. Claro, Traducción de textos técnicos para quien, por ejemplo, es del área de ingeniería, de medicina, traducción de cine, ¿no? Subtítulos para cine, traducción comercial, traducción jurídica, así que es un campo muy grande de dedicación. Y la totalmente. traducción literaria es una vertiente sola, ¿no? Pero a los que les gusta la traducción, hay múltiples posibilidades de dedicación profesional. Muy bien. Bueno, vayamos a ver estos textos, vamos a aproximarnos un poquito más. Entonces, finalmente tenemos que reconocer que el ejercicio de la traducción permite ese tránsito de una lengua a otra. Tenemos que reconocer que ese tránsito aproxima al lector al texto. Y ahora vamos a ver a Garcilaso de la Vega, dice. Sí, esta fue, no sé si mi primera traducción, pero una de las primeras. Yo era muy joven, tenía como que 18 años, cuando leí en el periódico una traducción de Fernando Pessoa de ese poema. Hice un recorte del periódico y lo guardé durante muchos años. Y a mí me gustaba la traducción, pero había algo que yo creía que era muy raro, porque Fernando Pessoa hizo una traducción, nosotros llamamos hoy anacrónica. Yo no comprendía esto en aquella época. Él hizo la traducción como si fuera en la época de Garcilaso de la Vega, empleando
un portugués arcaico. Y yo pensé, ¿por qué no hago una traducción distinta, la mía, ¿no? Mi traducción del texto? Así fue mi primera, yo lo publiqué en mi blog y así todo empezó. Claro. De hecho que la traducción siempre se está mutando, siempre se está transformando, siempre está caminando, ¿verdad? Y se da justamente eso que acabas de mencionar, una traducción arcaica, una traducción que se ajuste más a nuestro tiempo, y es una situación posible, ¿verdad? Cuando se habla de traducción. Así es. Bueno, vamos a ¿Nos compartir el podrías texto. leer? ¿Puedes leer en Sí. español y yo leo en portugués? ¿La totalidad o algunos versos? Para facilitar, podía ser algunos versos. Una Así estrofa. pasamos a otros autores. Vale. ¿Qué te Una parece? estrofa. ¿Está bien? Una estrofa. Una estrofa. Dice, cuando me paro a contemplar mi estado y a ver los pasos por do han traído, hallo según por do anduve perdido, que a mayor mal pudiera haber llegado. Mas cuando del camino esto olvidado, a tanto mal no sé por do he venido. Sé que me acabo y más ello sentido, ver acabar conmigo mi cuidado. Yo acabaré que me entregue sin arte. ¿A quién sabrá perderme y acabarme? Si ella quisiere, y aún sabrá quererlo. Que pues mi voluntad pueda matarme la suya, que no es tanto de mi parte. Pudiendo, ¿qué hará si no hacerlo? Que bueno. Quando paro a pensar no meu estado e a ver os passos por que fui trazido, acho, vendo por onde andei perdido, que a maior mal podia haver chegado. Mas quando esqueço do caminho andado, nem sei como este mal fui atraído. Sei que me acabo, e mais terei sentido ver acabar comigo o meu cuidado. Acabarei, pois me entreguei sem arte, a quem irá perder-me e acabar-me, se ela quiser, e saberá querê-lo. Pois, como o meu querer pode matar-me, o dela, que nem é de minha parte, podendo, que fará se não fazê-lo? Assim é. Que fará se não fazê-lo? Podendo, que fará se não fazê-lo? Pudiendo, ¿qué hará si no hacerlo? Muy bien. Excelente. Aí la dificultad de los decasílabos, ¿no? En decasílabos en español, de la tónica, sílaba tónica, de las rimas. Este es un soneto. Un soneto. Este es un soneto. El quinto verso, mas cuando del camino estoy olvidado, este me dio trabajo, mas cuando esqueço do caminho andado, porque no habría forma de convertirlo al portugués. Así que sí, gasté mucho tiempo para llegar a él. Bueno, de hecho que creo que en este ejercicio de conservar la métrica debe ser una de las más difíciles definitivamente, ¿verdad? Conservar la métrica. Una de ellas, sí, es difícil. Bueno, de cierto modo me siento más a gusto con el texto en portugués. No sé por qué, pero me pasa eso. Qué bueno. Y yo estoy segura porque no es el castellano que hablamos hoy, por supuesto, un castellano antiguo con este portugués ahí presente, es un portugués que me es más cercano, ¿verdad? Sí, que aproxima el famoso texto. El texto al lector. Claro, la Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Sí. Dice así: vivo sin vivir en mí, vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero, ¿por qué no muero? Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí cuando el corazón le di. Puso en él este letrero, que muero, ¿por qué no muero? Vivo sem viver em mim. Vivo sem viver em mim, e espero de tal mistério que morro por não morrer. Vivo já fora de mim, desde que morro de amor, porque vivo no Senhor, que para si me quis, e assim, quando cor lhe dei enfim, decidi nele inscrever que morro por não morrer. Muy bien.
Santa Teresa de Ávila, entonces, al portugués a través del profesor Fabio. Este texto poético es sumamente conocido, la gente la conoce, la vive, es un texto de referencia en cualquier texto del español que se revise, se va a encontrar este texto, bellísimo, por cierto. ¿Seguimos esta lectura? Por favor. Esta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón. Y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero por qué no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duro estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero por qué no muero. Esta divina prisão do amor em que eu vivo faz de Deus o meu cativo e livre o meu coração. E causa em mim tal paixão ver a Deus em meu poder, que morro por não morrer. Ai, quão longa é esta vida, quão duros estes desterros, este cárcere e estes ferros em que a alma está metida. Só esperar a saída me causa tanto sofrer, que morro por não morrer. Ay, qué vida tan amarga, no se goza el Señor, porque sí es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quítame, Dios, esta carga, más pesada que el acero, que muero porque no muero. Solo con la confianza, vivo que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerto el vivir se alcanza, no te tardes, que te espero, que muero porque no muero. Ai, que vida tão amarga, se não se frui do Senhor. Porque se é tão doce o amor, não é esperança larga. Livre-me, Deus, desta carga, mais que o aço árduo de suster, que morro por não morrer. Apenas com a confiança vivo de que morrerei, pois, morrendo, o viver sei que me assegura a esperança. Morte onde o viver se alcança, não tardes a aparecer, que morro por no morrer. Mira que el amor es fuerte. Vida, no me seas molesta. Mira que solo me resta para ganarte, perderte. Venga que ya venga ya la dulce muerte. El morir venga ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte, no me seas esquiva. Viva muriendo primero, que muero porque no muero. Olha o quanto o amor é forte. Vida, não sejas molesta. Repara que só me resta para ganhar-te, depor-te. Venha já a doce morte. Venha logo falecer, que morro por não morrer. Essa vida do alto, altiva, que é o verdadeiro viver, até esta vida morrer, não se goza estando viva. Morte, não sejas esquiva, morrendo estou a viver, que morro por não morrer. Y por último, vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí? Si no es el perderte a ti para merecer ganarle. Quiero muriendo alcanzarle, pues tanto a mi amado quiero, que muero porque no muero. Vida, o que posso eu dar a meu Deus em mim vivente, que não seja ter-te ausente, para merecer-lhe o amar? Quero, morrendo, alcançar, pois tanto ele é o meu querer, que morro por não morrer. Así Muy bien, es. creo que este poema ha transitado por ese puente del español al portugués y ha llegado casi entera. Ha llegado casi entera. Sí, algunas pérdidas en el camino, pero sí, estoy de acuerdo. Digo casi entera porque finalmente ha cambiado de lengua, pero se conserva muy bien esa intención poética de Santa Teresa de Ávila en este deseo desesperado de ella
de encontrarse con ese amado Sí, y de la angustia de la vida en la búsqueda de la muerte que finalmente le aproxime al amado, ¿verdad? el verso final del estribillo, ya que estamos hablando de lectura, interpretación de texto, me llevó a reinterpretarlo, ¿no? Que muero porque no muero, para que morro por no morrer, que es el sentido del texto, pero yo no podía mantener la rima así en portugués. Morro no hay una rima muy, no es una rima muy fácil. Así que hice una conversión, mantuve la, el sentido del texto, pero tuve que cambiar y buscar rimas, ¿no? Para mantener la rima final, Sí, dejaste el verbo sin conjugar. sin conjugar en Entonces, el... sin conjugar, no morrer, y en cambio en el castellano el verbo está conjugado. Así es. Muy bien. Ah, pasamos de un... Transitamos exabruptamente a otro tipo de texto, entonces. Completamente. Allá es un amor más platónico, ingenuo. Acá es un amor más carnal, más presente. Bueno, voy a decir esta platea. ¿Qué profesores están transitando abismalmente por los textos poéticos? Bueno, acá tenemos a Federico García Lorca. Recordemos que los centenarios de Lorca estábamos celebrando, ¿verdad? Y estábamos hablando mucho de Lorca en estos días. Este año, ¿verdad? Estuvimos conversando mucho sobre él. Y acá tenemos a La Casada Infiel. Quizás sea, quizás sea uno de los textos de Lorca más popularizado seguramente por su contenido, ¿verdad? Así es. Y creo que le va a gustar a la gente porque de Santa Teresa de Ávila a La Casada Infiel de Federico García Lorca. Abismal. Bueno, pero finalmente es tu trabajo y es el recorrido por tu trabajo de traducción en textos poéticos de autores españoles. Aquí llegamos a Lorca. Y Sí. dice, y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuelo, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y quise por compromiso, y casi por compromiso, se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. A casada infiel. E eu que a levei até o rio, achando que era donzela, mas ela tinha marido. Foi na noite de Santiago, e quase por compromisso. Apagaram-se os lampiões e se acenderam os grilos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata, en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Já nas últimas esquinas, toquei seus peitos dormidos, que a mim se abriram de pronto, como ramos de jacinto. A goma de sua nágua soava no meu ouvido, como um artigo de seda por 10 facas afligido. Sem luz de prata nas copas, as árvores têm crescido, em um horizonte de cães, ladra bem longe do rio. Pasadas las zarzamorras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Passadas as amoreiras, os juncos e os pés de espinho, sobre a mata de seus cachos, fiz um ninho sobre o limo. Eu tirei minha gravata, ela tirou o vestido. Eu o cinto com revólver, ela seus 4 corpinhos. Nem nardos nem caracóis, tem cutis com tanto viço, nem os cristais sob a lua
resplendem com igual brilho. Suas coxas me escapavam como peixes surpreendidos, metade cheias de luz, metade cheias de frio. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Galopei naquela noite o melhor dos meus caminhos, montado em potra de nácar, sem rédeas e sem estribos. Não vou dizer, por ser homem, o que por ela foi dito. A luz do entendimento me faz ser mais comedido. Suja de beijos e areia, levei embora do rio. Ao vento se digladiavam no ar as espadas dos lírios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme, porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Portei-me como quem sou, como um cigano legítimo. Dei-lhe um cesto de costura grande de raso palhiço e não quis me enamorar, porque, tendo ela marido, me disse que era donzela quando eu a levava ao rio. Muy bueno. Otra traducción. Otra traducción que transita definitivamente de una lengua a otra. Llega casi entera, se posiciona. Me interesa muchísimo un término que usaste. Si pasamos al verso anterior, Manuel, me gusta tanto, quiero que me digas. Yo dije, con el aire se batían. Allá. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Nunca escuché ese término en portugués. Léeme, Fábio, léeme, por favor, aos ventos. Ao vento se digladiavam no ar as espadas dos lírios. Digladiavam, né? Bater. Digladiavam. Digladiar. ¿Es un término frecuente en el portugués? Es un término medieval, es como una luta entre caballeros medievales, sería... De gladiadores, Gladiadores. Sí, viene de gladiador, digladiarse sería sí, en portugués. Del enfrentamiento, de batirse, sí, la idea, traducir la idea de confrontarse, ¿verdad? Así es. Sí, así que también el problema de la métrica, así que tuve que por eso hacer está en rojo. Sí, lo puse en rojo para comentar, para podernos comentarlo. Justamente, y a mí también me llamó la atención en ese momento, ¿verdad? Bueno, y entonces ese es el término que pensás que era lo más próximo a la idea que quería transmitir en ese exacto verso Lorca, entonces. Sí, así que yo tuve que hacer algunos cambios para acercar el texto a Lorca, pasar la idea en portugués. Muchos versos salen naturales en portugués. No es necesario hacer muchos cambios, imaginarse mucho, pero a veces, como estos dos versos, yo tengo muchísimo trabajo para encontrar una solución. Así que no es un trabajo de horas, es de semanas, de meses, porque yo siempre vuelvo a la traducción. Yo no la doy por terminada. Yo la hago, se queda en mi ordenador y a veces vuelvo, repienso. Es un trabajo que sigue en proceso siempre. Fabio, fíjate que es interesante que la llegada entonces en la traducción nunca es definitiva. No. Es una llegada, creo que intermitente casi, que siempre se sigue llegando, que siempre se sigue retocando. Sí. Que de hecho, si pensamos de un modo de ejercicio, es sumamente enriquecedor para cualquiera esta práctica. Así es. Cigano. Como un sí. cigano. ¿Y por qué marcaste cigano? Porque la editorial me contrató para hacer la traducción de
Romancero Gitano hacia el portugués, y ya había tres traducciones antes de la mía. Tres traducciones en Brasil. Algunas más antiguas, algunas menos, algunas en versos libres y blancos, ¿no? Sin rimas, sin métrica. Así que yo pretendía hacer un trabajo distinto de las tres versiones anteriores. Y una de las marcas de mi traducción es esta. Las tres traducen romancero gitano por romanceiro gitano en portugués. Pero yo llamé la mía de romanceiro cigano. ¿Por qué? Porque en portugués la palabra gitano es una palabra culta. No todos la comprenden. Es el gitano de España, en portugués, gitano es el gitano de España. Y la persona que ve el libro tiene que sacar un diccionario para ver qué es un gitano. Pero si se dice que es cigano, todos saben que es algo coloquial, es algo común. Sí. Así que desde el título de mi traducción, yo hice la marca de la distinción de mi traducción en relación a las anteriores. Las tres anteriores llaman romanceiro gitano. La mía se llama romanceiro cigano, porque busco acercar al lector. Es lo que iba a decir, definitivamente es el texto que se acerca al lector, ¿verdad? Desde la propuesta del título y me imagino que también en el contenido propiamente, ¿verdad? Así es, y es un libro tan popular en español, tan comprensible, lírico. Así que ponerse una palabra rara, culta en el título es quebrar, es romper con toda esta propuesta de Lorca, de un libro popular, ¿no? Desde el pueblo. Así que mi intención era acercar el texto al lector y así desde el título ya puse mi intención. Y en el prefacio yo lo digo, yo lo explico todo. Entiendo. Hicimos un recorrido en que dimos cimas y bajamos abismos y seguimos, ¿verdad? ¿Vamos a seguir transitando por algún ejercicio de traducción o cerramos con lo de Lorca? Creo que por del horario, yo creo que podemos encerrar por acá. Claro, claro. Bueno, de hecho, quiero agradecerte profundamente este espacio que estamos abriendo, que hayas accedido a dialogar con nosotros. Tenemos que reconocer que el Colegio Bertoni de Ciudad del Este es un colegio que está caminando despacito, haciéndose conocer en Ciudad del Este, generar este diálogo contigo, con el Colegio Bertoni de Foz, aproxima a nuestra comunidad educativa y agradecemos profundamente este espacio que nos concediste, seguramente después de una larga jornada laboral, hoy en tiempo de virtualidad, en tiempo en donde damos clases virtuales. Todos los profesores estamos en esa realidad, sumersos en esa realidad, y hoy encontramos también otro pequeño espacio para reunirnos y dialogar sobre nuestro quehacer diario, porque finalmente esto es lo que hacemos día a día en aula, ¿verdad? Tratar de aproximar a nuestros alumnos a los textos, tratar de hacer que estos autores sean significativos en la cotidianeidad de nuestros estudiantes, que la práctica lectora sea un hábito y que la lectura transforme nuestros modos de vida, que transforme los modos de vida de nuestros estudiantes. Y de hecho, creo que estamos dando los primeros pasos y seguiremos dando otros más acelerados seguramente con el tiempo. Por eso te agradezco muchísimo y voy a volver a cederle la palabra al director ejecutivo, al profesor Paulo, que también está buscando un puente para llegar del portugués al español. Yo le decía esta tarde que probablemente mientras tanto él sigue ahogado en busca del puente, porque está luchando para hablar el español y es muy interesante el esfuerzo que él va haciendo cada día. Muchas gracias, Marina. Enhorabuena al Colegio Bertoni. Muchas gracias por la charla, por este espacio para compartir ideas. Así que les agradezco a todos que nos están oyendo y sigo a disposición a alguien que quiera empezar una conversación, un diálogo sobre traducciones. Yo vivo en Foz, el Colegio Bertoni me puede poner en contacto, estoy en línea
Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Creo que Pablo va a dirigir unas palabras finales. Te escucho, Pablo. Emocionado, emocionante, muito rico, muito hermoso. Me gostaria de agradecer-lhes a presença desses fantásticos professor Fábio, professora Marina, e lhe gostaria de invitá-los a todos nossa próxima live, jueves, com duas bertonianas, Fabiana Calabrese, diretamente da Irlanda, que falará sobre o vestibular do Brasil de medicina, com a Sancha Spínola. Sancha foi primeira colocada em medicina da UNILA. Profes, muitas graças, muito bueno, e quero invitar a prof. Fábio para 2021 estar presente em Colégio Bertoni, para continuar essa grande aula, grande classe. Boa noite a todos. Tu tereré, Fabio. Salud. Salud. Buenas noches. Qué lindo. Buenas noches.